Vamos a hablar ahora de un problema de salud que sufren sobre todo mujeres y que se agrava en verano o con las altas temperaturas. Hablamos de la insuficiencia venosa crónica. Lo hacemos con Elena Moliner, farmacéutica. Bienvenida. Gracias, Pilar. Feliz de estar aquí otra vez. Bueno, en primer lugar, cuéntenos qué es, de qué hablamos cuando decimos enfermedad venosa crónica o insuficiencia venosa crónica. Vale, para empezar y para que lo entienda todo el mundo, la insuficiencia venosa crónica es la incapacidad que tienen las piernas de retornar esa sangre que sale del corazón, llega a las piernas, pues de retornarla otra vez al corazón. Y comúnmente lo conocemos como varices, arañas vasculares, pesadez de piernas, hinchazón, etcétera. Claro que hay mucha gente que dice piernas cansadas. Ese es uno de los síntomas, ¿no? Claro, ese es el primer estadio. La insuficiencia venosa tiene de 1 a 6 estadios de gravedad. Pues el primero es esa pesadez, esas piernas cansadas, esa hinchazón, hormigueo, etcétera. ¿Cuáles serían otros síntomas? Pues mira, empezaríamos por los síntomas primeros que acabo de decir, pues como pesadez, llegar a casa con las piernas cansadas que solo te apetece ponerlas en alto. Seguiríamos por arañitas vasculares, que son esas líneas rojitas finas que todos conocemos con forma de escoba o abanico, varices, y podría acabar en una tromboflebitis, que es el trombo en las venas, o úlceras, que ya ahí sí que se imposibilita mucho, empeora mucho la calidad de vida de los pacientes. Sí. Claro, cuando pensamos que es el retorno de la sangre al corazón, estamos hablando de un problema como de serio. Sí, a ver, no es una enfermedad muy grave, tiene muchas causas, por eso es crónica, pero es verdad que es muy fácil tratable, es muy fácil prevenirla. En el primer momento en el que notamos pues cansancio, pesadez, etcétera, que es el primer estadio, pues sí que podemos tomar medidas muy fáciles con estilo de vida, medidas de compresión, para evitar el avance y mejorar nuestra calidad de vida. Cuando hablamos de que es una enfermedad crónica, entiendo que entonces curarse, ¿se puede curar? No se cura nunca. Una vez te ha tocado la lotería de tener esta insuficiencia venosa, como he dicho, podemos tratarla, podemos prevenirla, hay muchos métodos ahora para mejorar nuestra calidad de vida, pero nunca acaba de curarse como tal. ¿Y te toca? ¿Hay algún factor que predisponga o...? Sí, existen diferentes factores. El principal de todos es la genética. Si te ha tocado, tienes esa lotería, pues ya la tienes para el resto de tu vida. Seguramente la mayoría de las personas que nos están escuchando y tienen este problema tiene a su padre, a su madre o un familiar con este problema. En segundo lugar, pues también influye mucho estar mucho tiempo de pie o sentado. Tenemos que ser conscientes de que si estamos mucho tiempo sentados tenemos que levantarnos, caminar, etcétera, y si estamos mucho rato de pie, pues sentarnos de vez en cuando, movernos, sobre todo que se produzca la contracción del gemelo, que es el que impulsa la sangre. Luego también influye mucho las hormonas, el embarazo y la toma de anticonceptivos. Y por último diría el sobrepeso. Al final, las piernas, es como si lleváramos una mochila, pues cuanto más peso tengamos que sostener, pues más se imposibilita ese retorno de la sangre al corazón. Claro, de estos facilitadores, ¿no? Para tenerla, ya vamos vislumbrando, pero ¿cuál es la causa o por qué se produce esta insuficiencia? Esta insuficiencia se produce pues por un agravamiento del retorno de la sangre, de las venas. Normalmente es algo genético y es porque las venas pues se inflaman, se produce un aumento de presión. Es un aumento de presión y eso desemboca en todos los síntomas que se producen. Este problema, como otros tantos, lo sufrimos más las mujeres, ¿verdad? Sí, exactamente. De hecho, el 30% de la población padece esta enfermedad crónica y la mayoría son mujeres. Esto es debido a las hormonas, que no nos ayudan en muchas cosas, pero en este caso no nos facilitan nada. Y sobre todo el tema del embarazo, que muchas veces se produce, muchas veces retorna el problema, pero muchas veces se mantiene. Y también hay que decir que los hombres muchas veces van a consulta porque les empuja a las mujeres, porque al final es un tema también un poco estético. Claro, porque bueno, se manifiestan, ¿no?, en nuestra piel esas venas como más engrosadas, podríamos decir, o esas arañas que ha mencionado. ¿Qué podemos hacer? Ya sabemos que no existe un tratamiento que la cure, pero ¿cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida?
Pues yo hablaría de 3 factores principales. El primero serían pues cambios en el estilo de vida o medidas higiénico-dietéticas. Pues lo que hemos hablado un poco. Si estás mucho tiempo de pie, caminar, sentarte de vez en cuando y lo mismo. Pues si trabajas sentado delante de un ordenador, ser consciente de que cada 20-40 minutos dar un paseo, simplemente con eso bastaría. En segundo lugar, pues por ejemplo, hacer deporte. El deporte ya sabemos que ayuda en muchas cosas, pero sobre todo nos ayuda a la movilización de la sangre. También, muy importante, el sobrepeso, cuidar, mantenernos en un peso más o menos estándar. El peso pues ayuda y dificulta el retorno venoso. También hay que controlar mucho el estreñimiento. Tomar una dieta rica en fibra, frutas, verduras y beber mucha agua, que al final eso pues también ayuda también en segundo lugar a tener un normopeso. Y yo creo que con eso bastaría, así para empezar. Bueno, que son unas medidas accesibles, ¿no? Muy que accesibles. todos podemos poner en marcha. Igual nos cuesta un poco encontrar el hueco para hacer deporte, no miro a nadie, pero el resto, ¿no? Lleva levantarnos, caminar. Y sobre todo, que se me ha olvidado, intentar poner las piernas en posición vertical en una altura superior a la de la cadera para favorecer el retorno venoso. Cuando llegas a casa con las piernas cansadas, pues te pones un cojín, piernas arriba y eso ayuda un montón. Eso aunque no se tenga ya el problema, eso cualquier persona. Por prevención, a ver, sobre todo si tienes piernas cansadas, si no, pues sigue con tu vida habitual. Elena, y en la farmacia también podemos encontrar algunos tratamientos farmacológicos que nos pueden ayudar. Sí, bueno, en primer lugar está la terapia compresiva, que son esas medias que en cuanto se las recomendamos a alguien, pues nos pone una cara un poco extraña porque le viene a la cabeza las medias de abuela, pero bueno, creo que hay que desmitificar un poco ese concepto. Es verdad que esas medias siguen existiendo, pero existen medias con tejidos pues bastante agradables. Al final, lo que conseguimos con las medias es una presión descendente, es decir, una presión aumentada en el tobillo y va descendiendo a lo largo que subimos por la pierna. O sea, que la función de la media es como hacerte así para que se vaya la sangre hacia compararlo, es como si apretáramos una pasta de dientes para sacar la pasta, pues esa es la presión que ejercemos sobre el tobillo. Existen muchos tipos de medias, de toda condición, de presión ligera, presión normal, presión fuerte y luego diferentes larguras, pero simplemente con un calcetín por debajo de la rodilla sería suficiente. Y ahora es verdad que en las farmacias ¿no? vemos como un muestrario de que pues diferentes colores, como decías tú, vamos, que pueden pasar por medias normales. Eso es, sí, hay medias ahora muy logradas, sí. No esa ortopédica y de color carne. No, esa que nos estamos imaginando, no. Otros tratamientos de la farmacia. Sí, y en último lugar pues estarían los medicamentos, que hay muchos que tienen mucha evidencia y mucha eficacia, que son los venotónicos o los flebotónicos. Normalmente son flavonoides, es decir, son extractos naturales que si con las medias pues actuamos desde el exterior, con estos medicamentos actuamos desde el interior de la vena, disminuyendo la inflamación y la presión, favoreciendo que los capilares estén más fuertes para impulsar esa sangre y secuestrando radicales libres. Y son muy fáciles de tomar y lo dicho, tienen bastante evidencia. Y también lo podemos acompañar de cremas. Ahora hablamos de las cremas. Vale. Una pregunta antes de los medicamentos. ¿Estos necesitan receta? ¿Son medicamentos con receta? No, son medicamentos de venta libre. Los puede comprar cualquier persona y no tienen efectos secundarios. Así que vosotros además los farmacéuticos siempre estáis ahí explicando cómo hay que hacer las cosas para hacerlo bien. Y esas cremas frías, que igual es algo que todos hemos visto en alguna ocasión, ¿no? Sí, hay muchas dudas sobre el funcionamiento de estas cremas, pero bueno, al final es una crema con efecto frío que normalmente lleva mentol, que actúa de dos maneras. Una, porque producen una vasoconstricción, ya hemos hablado de que las venas se dilatan, pues produce la acción contraria. Y luego la forma de aplicarlo, es como un masaje ascendente, pues a través del frío y de ese masaje conseguimos estimular el retorno venoso y disminuir esa presión. O sea que, bueno, sobre todo eso lo notamos mucho al llegar a casa, ¿verdad? Llegar a casa, eso es, sí. Y en estos meses de calor, ¿es todavía... ¿Tenéis más consultas en la farmacia sobre este asunto? Se nota muchísimo. Yo, por ejemplo, que estoy todo el día de pie, pues durante el año no tengo molestias y ahora en las épocas de verano lo noto un montón. El problema es el hándicap de las medias, que en verano no apetece mucho ponérselas, pero bueno. No, y además las de compresión más fuerte, lo digo por experiencia.
hay que luchar un poco, hay que ponérselas a primera hora de la mañana si no estás perdido. Sí. Para meterte ahí dentro. Elena, ¿cómo sería la rutina para una persona que tiene alguno de esos síntomas? Pesadez en las piernas, pero que aún no ha visto, por ejemplo, a su especialista. Pues empezaría por alimentarme bien. Si trabajo mucho tiempo de pie, pues sentarme de vez en cuando y descansar. Podemos hacer ejercicios de tobillos, que existen, os podéis preguntar a cualquier especialista. Ir a la farmacia en este caso, o al médico de cabecera, que al final es más accesible, y preguntar por las medias, que es el remedio más eficaz que existe. Y en último lugar, pues tomar algún medicamento flebotónico que mejore todos estos síntomas y prevenga el avance de la enfermedad. Claro, y sobre todo eso de las piernas y arriba. Llegar a casa, ¿no? Y piernas arriba. Sí. Y meterte en hielo si hace falta, porque estos días... has mencionado antes arañas vasculares, varices, todo esto... ¿Entra dentro de la insuficiencia venosa? Sí, o sea, son diferentes síntomas o consecuencias que podemos ver de la enfermedad venosa. Pues empieza desde ese hinchazón, malestar, pesadez, cansancio, hormigueo, incluso calambres. Luego puede desembocar en arañitas vasculares, que son las líneas más finitas, y progresar a las varices más gorditas. De todas formas, hay personas que tienen dolor y no desencadenan ninguna variz ni ninguna araña vascular en su vida, y hay personas con arañas vasculares que no tienen ningún tipo de dolor. O sea, que no está igual vemos unas piernas así con unas venas y no tiene ningún tipo de pesadez. Qué curioso. Y también en algunos casos, cuando el médico, el cirujano vascular lo considera, se opera. Eso es, sí, una vez sí que es aconsejable, pues igual que vamos a otro tipo de especialistas, visitar a tu cirujano vascular, que el primer paso que toma es un ecodoppler. Todo el mundo pasa por este sistema de diagnóstico que te dice cómo están tus venas, la anatomía, hasta elige el mejor tratamiento, pues desde un tratamiento menos invasivo como son las medias o un complemento, o ya un tratamiento que lo tiene que ejercer un especialista, pero que hoy en día hay muchísimos avances y te lo hacen en un momento y al día siguiente estás totalmente en funcionamiento. Sí, ahora es mucho menos invasivo, ¿no? Que antes se veían unas historias de unas operaciones que ya solo de imaginarlas. Vamos a profundizar un poquito más, que me parece interesante, en la parte de la prevención, ¿no? De todas esas medidas que podemos tomar, pues por ejemplo, si uno sabe que tiene un familiar con varices o con insuficiencia venosa y que le va a tocar, ¿cómo tiene que actuar para poder prevenir todos y otros problemas? Pues es un poquito lo que hemos hablado, pues ya empezando desde la forma de vida o las medidas higiénico-dietéticas de alimentarse bien, beber mucha agua, hacer deporte, no estar mucho tiempo de pie o sentado, hasta en cuanto vea los primeros síntomas, pues acudir a un cirujano vascular o acudir a la farmacia y le aconsejaremos pues el tratamiento principal para prevenir y tratar. Y para terminar, que antes me ha surgido, estabas explicando algo, ¿este problema de insuficiencia venosa se puede agravar con otras, si tienes otras enfermedades, diabetes, por ejemplo, o al revés, o pueden surgir a causa de tener otras enfermedades? En teoría puede estar relacionada, por ejemplo, la diabetes, que al final la circulación o la reparación de heridas empeora mucho en las extremidades, sobre todo, pues si tenemos una enfermedad crónica avanzada, eso puede empeorar muchísimo la calidad de vida. Y luego también está relacionada con problemas cardíacos, sí, puede estar relacionado. Pero en general aparecen personas que están totalmente sanas. Bueno, pues nos vamos a quedar, yo por lo menos he tomado nota para hacer frente a este problema que, como decimos, es más frecuente en mujeres y que también se agrava durante el verano, la insuficiencia venosa crónica. Elena Moliner, farmacéutica, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Nada, un placer.